Después de esto pasamos a la casa de la protagonista, donde su pequeño Sillán pregunta que qué le pasa a su mami, porque cree que está triste. También aquí habla la pequeña, porque hasta cuando salió de casa se encontraba bien. Esta le da un beso a su mami, y le pide que no esté triste, porque a Yue Yue le gusta la sonrisa de su mami. Pero la protagonista le dice a su pequeña que lo siente, porque le ha hecho preocupar, y esta dice a sus bebés, que su hermano mayor no quiere reconocerle como su madre, y en unos días se irán nuevamente de ahí. Todos gritan a su mamá que dice, y esto mientras se ven sorprendidos, porque su mamá encontró al hermano mayor. Y otro dice que el hermano mayor es demasiado, pero Eriam llama a su mami, porque está seguro de que el hermano mayor no lo sabe porque le acaba de conocer, y cuando entienda la buena madre que ella es lo entenderá, y nunca deben renunciar al hermano mayor y deben tener una reunión familiar feliz. La protagonista dice que ella, y esta abraza a sus bebés, porque tienen razón, y su mami no debería darse por vencida tan fácilmente. Pero en ese momento la protagonista piensa que casi lo olvida, porque fue Tian Tian quien secuestró a su pequeño Meichen, recordando aquel mensaje, porque nunca perdonará a esa mujer loca. Aquí pasamos a la mañana siguiente, donde Minchen se pregunta que cómo les dice que su madre también es su madre. Este piensa que no, porque aún así se alegra de que sean sus hermanos y hermana menores, y este se ve feliz, y dice que bien porque llegó un mensaje de Sillán. Y bueno, el mensaje este es saludar a Chen Chen, con la intención de decirle algo, porque su mamá encuentra a su hermano mayor, pero su hermano mayor no quiere reconocerlos, y su mamá está tan triste que quiere irse de ahí. En ese momento Minchen empieza a marcar, y este grita que quiere conocer a su mami cara a cara, así que pide que no se vayan. Pero del otro lado de la llamada donde está Sillán, este le pregunta a Minchen que qué acaba de decir, y esto mientras todos los demás pequeños le rodean, y Minchen dice que el día anterior conoció a su madre, y se dio cuenta que él era el hermano mayor de ellos que estaban buscando, y él simplemente se escapó porque no sabía cómo enfrentar a su madre. Y aquí vemos la reacción de los pequeñines, y todos están felices, porque es su hermano. Otros dicen que muy bien, y otro dice que es su hermano Minchen. Pero la pequeña Yue pone un pero, porque su mami cree que él no la quiere reconocer, y si tan solo pudieran estar juntos para siempre. Aquí el pequeño Minchen dice que lo siente, y encontrará una forma de solucionar las cosas, porque ha decidido que estarán juntos. Pero ante esto Sillán le pregunta si él quiere estar con ellos, pero le pregunta que qué pasará si su mamá y su papá no quieren estar juntos. Otro pequeño dice que así es, y siente que su papá tiene un mal genio. Y bueno, aquí vemos que estos comentarios afectan a Minchen, pero Eriam pide a sus hermanos que dejen de causar más problemas, porque tienen que reconciliar a su mamá y a su papá, y mientras lo mantengan juntos no se separarán. En ese momento Minchen dice que puede encargarse de eso, y esto mientras tocan su puerta. Aquí entra Hugo, y le pregunta a Minchen si aún sigue despierto, pero Minchen dice que su papá está ahí y dejarán de hablar. Pero en ese momento Hugo le pregunta a Minchen si tienes algo que decir, y este le dice a su papá que quiere volver a ver esa mujer. Hugo le pregunta que qué dice, y Minchen dice que esa mujer dulce y tonta del día anterior. Este dice que no, mejor dicho su mamá. Y ante esto, Hugo recuerda cuando la protagonista llamaba su cariño, y él piensa que tal vez Jepsa nunca tuvo un amante, y, cariño, tal vez así se llama el niño. Pero en ese momento Hugo pide que prepare el coche, porque van al jardín Sijín. El mayordomo le dice que sí al señor Hugo. Pero aquí pasamos a otro lado mientras vemos a la protagonista. A esta le tocan la puerta, y ella pregunta que quién es mientras intenta tomar algo, e inmediatamente abre la puerta. Aquí llega esta persona que llama a Yesa, porque finalmente le encontró. Esta persona abraza a la protagonista, porque le ha extrañado durante todos esos años. La protagonista pregunta si es Lin Xiao, pero también pasamos con Hugo, que le dice al pequeño Minchen que solo le prometió dejar que le conociera una vez. Pero Minchen llama a su papá, porque él no estaba listo en el momento que la conoció, así que la dejó ir a casa. Pero Hugo dice que de repente su comportamiento, porque solo los buenos niños pueden negociar condiciones con él, y Minchen dice que él es un buen niño. Pero Hugo dice que los niños que se portan bien no son adictos a los teléfonos móviles y a la computadora, y este le pide a Hugo que tenga un buen descanso ese día, y hablarán más tarde de eso. El pequeño Minchen dice que está bien, pero en ese momento llega un mensaje de Sillán mientras Hugo tiene el celular,
Y si Jan le pregunta al hermano Minchen si puede manejarlo con su papá, o si ya ha terminado, porque le quería decir que parece que él pudo ver a su papá llevar a su mami a casa en el jardín Sijin, y esto mientras Hugo observa, y este se pregunta si el amigo de Chen Chen le está llamando papá, o si con jardín Sijin, porque se lo envió a Yesa, y este piensa que ese niño, se pregunta si no es el hijo de Yesa y su amante, o si es su hijo. Después de esto pasamos a otro lado, y aquí vemos a Lin Xiao. Este le pregunta a la protagonista que cuándo volvió, o que cómo ha estado esos años, pero la protagonista se levanta, y dice que está bien, y tiene otras cosas que hacer así que no le podrá acompañar. Pero Lin Xiao le pide a la protagonista que espere, y la pregunta que qué le parece si hablan un poco, pero la protagonista llama a Lin Xiao, y le dice que ellos ya no son ese tipo de amigos que se reúnen después de un largo tiempo y se sientan a tomar una copa, porque la familia Ye y la familia Lin eran originalmente amigos, así que trabajaron juntos en muchos proyectos empresariales, pero cuando su negocio familiar estuvo en crisis, ellos decidieron quedarse de brazos cruzados para obtener beneficios, y finalmente tuvo que ver a su padre ir a la cárcel, y él puede olvidar lo que pasó, pero ella no, así que, esta le dice que adiós, pero Lin Xiao agarra a la protagonista, y dice que lo siente a Yesa, porque si hubiera podido advertirle el tío antes, no habría, pero la protagonista le dice que advertirle, o le pregunta que a qué se refiere, y Lin Xiao dice que el proyecto comercial que llevó la quiebra a su familia, en ese entonces parece ser obra de su madrastra y hermanastra. Este se vuelve a sentar, poniendo un pero, porque no tiene la evidencia de las cosas turbias que hicieron, ante ellos poniendo un pero, porque el tío Ye debería saberlo. La protagonista le pregunta que qué dice, que si se refiere a Liu Fenglian y a Ye Qingwei, y la protagonista piensa que desde que su madrastra se casó, ella ha tratado de que su padre transfiera todas sus acciones a Yi Qingwei, y su padre ya les había dado el 15% de las acciones, pero aún no estaban satisfecha, y se atrevieron a tomar medidas en contra de la empresa, y la protagonista piensa que la verdad de lo sucedido en aquel año, esta debe averiguarlo. En ese momento Lin Xiao llama a la protagonista, porque realmente quiere ayudarle de todo corazón, y él ha visto al tío Ye todos los meses, y él le dijo, pero la protagonista llama a Xiao, y le dice que ella misma averiguaría sobre su padre. Pero ante esto Lin Xiao sacudió su cara hacia ambos lados, y le dice que no, porque hay algunas cosas que no sabe, y cada vez que él iba a ver al tío Ye, él decía que lo sentía mucho y le pedía que le cuidara bien, y si tan solo se hubiera casado con él en ese entonces, definitivamente las cosas serían diferentes ahora. Este toma a la protagonista por la cintura, y le dice que lo lamentó mucho haberla empujado a Hugo Hunting. Pero en ese instante la protagonista le pide a Xiao que se calme, y en ese momento llega Hugo, y dice que ellos dos son tan impacientes que no pueden contenerse ni estando en público. La protagonista piensa que es Hugo, y en ese momento Xiao le grita a Hugo, preguntándole que cómo se atreve a aparecer, pero Hugo le pide a este que se largue, porque no tiene derecho a hablar con él. Pero en ese instante Hugo sujeta a la protagonista y le pide que vaya con él, porque tiene algo que preguntarle. Pero la protagonista llama al señor Hugo, y le pregunta que qué quiere hacer, pero Lin Xiao le pide a Hugo que no vaya demasiado lejos, porque ellos ya están divorciados, así que no debe volver a molestar a Sasa. Pero Hugo dice que Sasa, porque eso es muy cariñoso, y este le pregunta que quién él se cree para llamarla así, pero Lin Xiao dice que eso no es asunto del señor Hugo, porque mientras él está ahí, nadie puede obligar a Sasa a irse. Pero en ese momento Hugo le dice a la protagonista que le busca para hablar de Minchen, y le pregunta si quiere quedarse ahí con él, o ir con él, y la protagonista dice que ella, y esta le dice que lo siente a Lin Xiao, y deben hablar de nuevo la próxima vez. Viendo nosotros cómo se queda otro histérico personaje de la historia, que piensa que definitivamente protegerá a Sasa. Aquí pasamos a otro lado, donde Hugo continúa llevando a la protagonista de la mano, misma que le pregunta que qué diablos le quiere decir, o que si le sucedió algo a Minchen, pero Hugo le pide a la protagonista que vayan a su apartamento, se sienten y hablen de ello. Pero la protagonista dice que no es necesario, y pueden hablar ahí si tienen algo que decir. Pero Hugo le pregunta que por qué se niega, o que si hay alguien escondido en su casa. En ese instante el pequeño Sillán le grita a su mami, y ante esto Hugo piensa que ese es su hijo. Pero la protagonista piensa que maldición,
porque Hugo los va a descubrir. Pero Hugo pone un pero, porque aún no puede llegar a esa conclusión, y lo mejor es hacer una prueba de paternidad, y antes de confirmarlo Yesa no puede irse con ese niño. Y entonces, hasta que lo confirme es mejor mantener alejada a Yesa para que sea fácil obtener el ADN del niño. Pero la protagonista le pide a Hugo que hable rápido, porque está muy ocupada y no tiene tiempo para estar con él ahí. Y Hugo dice que no tiene que irse, pero tiene que prometerle una cosa. Ante esto la protagonista llama al señor Hugo, y le pregunta si realmente piensa que esa ciudad es su castillo, y que puede hacer lo que quiera, porque primero que quería que se vaya, pero ahora le pregunta si quiere que se quede, y también pregunta si quiere una condición, y esta dice que ja, pero Hugo le pregunta a la protagonista que por qué ella no escucha su condición, y la protagonista le pregunta que qué condición puede tener, o que no le diga, le pregunta si quiere tener una noche de pasión con su exesposa, pero Hugo le dice a la protagonista que si está dispuesta a cuidar de Minchen no tiene por qué salir de la ciudad. En ese momento la protagonista abraza a Hugo, y le pregunta si no está soñando o si habla en serio. Esta le pregunta si de verdad quiere que cuide al niño, pero Hugo le dice a la protagonista que sin embargo, solo puede presentarse como su niñera, y la protagonista dice que no tiene problemas, porque será su niñera siempre y cuando pueda llevarse bien con Minchen. Pero en ese momento la protagonista le pide a él que le baje ya, y Hugo le dice a la protagonista que no tiene que irse, pero tiene que prometerle una cosa. Y en ese momento vemos a Sillán que dice que el hermano mayor es el mejor, porque su papá y su mamá ya se reconciliaron. Después de esto pasamos a otro lado, a las 6:30 de la mañana, donde vemos a Hugo tocar una puerta. Aquí preguntan que quién es, pero en ese momento la protagonista llama al señor Hugo, y le pregunta que por qué está ahí tan temprano, y Hugo dice que Minchen está acostumbrado a desayunar a las 7 en punto todos los días, así que él irá a recogerle. Esto sorprenderá a la protagonista, pero Hugo le pregunta a esta misma si ya se ha arrepentido, o si no quiere ser la niñera de Minchen, pero la protagonista dice que por supuesto que no, poniendo un pero, porque solo podía enviarle un mensaje y no hacía falta que él vaya a verle. Pero Hugo dice que está bien y va a entrar y le esperará y este piensa que su otro hijo está dentro. Pero en ese momento la puerta es cerrada frente a este y la protagonista le grita que por favor espere en la puerta al señor Hugo, porque estará lista enseguida. Pero Hugo se ve enojado, pensando que esa mujer lo hizo a propósito. Después de esto pasó un momento, y la protagonista sale. Esta dice que ya está lista y deben irse, y le pregunta que por qué él no se mueve, pero Hugo le dice a la protagonista que ella tiene un poco de espuma de pasta de dientes, y la protagonista le llama a él. Pero Hugo le dice a esta misma que como niñera de Minchen, la limpieza es una prioridad, y ante esto la protagonista piensa que tiene que tranquilizarse, y no enfadarse, porque Hugo es ahora el padre dorado, y no puede ser ofendido. Pero aquí pasamos a otro lado, donde Hugo hace una reunión con sus trabajadores. Este llama al mayordomo, diciendo que la señorita Yesa será la niñera a tiempo completo de Minchen a partir de ese día, así que deben enseñarle bien. Todos dicen que sí, y la protagonista saluda a todos. Pero en ese momento esta mujer llama al señor Hugo, porque obviamente es la niñera a tiempo completo del joven maestro, y durante tantos años ha servido al joven maestro de todo corazón, y sin ninguna holgura. Pero en ese instante Hugo dice que basta, y está despedida. Este llama al mayordomo porque debe darle su salario para que pueda irse. Pero en ese momento la sirvienta se lanza al suelo gritándole al señor Hugo, preguntándole que qué ha hecho mal, porque lo arreglará, pero le pide que no le despida, porque ella conoce mejor que nadie las referencias dietéticas del joven maestro, y no puede prescindir de ella. Ante esto, la protagonista le dice a Hugo que si a Minchen le gusta la comida que cocina, le pregunta que por qué, pero Hugo le susurra que no, y ella es un espía de Tiantian. Y la protagonista pregunta que cómo que un espía de Tiantian, porque entonces debe dejarle ir lo antes posible. Pero la sirvienta pregunta que qué pasará si el maestro no está acostumbrado a su cocina y se enferma. Y esta le dice al señor Hugo que definitivamente ella es mejor que ella. Y ante esto, la protagonista pasa de ser humilde a arrogante, preguntándole que cómo que mejor que ella, y dice que bueno, le pide competir y ver qué cocina le gusta más al joven maestro Minchen, y ante esto la sirvienta dice que sí. Aquí pasamos a otro lado, y en ese momento Hugo dice que el cuerpo de Minchen es un poco más débil que el de un niño normal,
y es un congénito. Esto mientras la protagonista y la sirvienta ya están cocinando, pero la protagonista dice que es ella, y en ese momento Hugo dice que Minchen es muy quisquilloso con la comida, y no come muchas cosas. Este le pregunta si entiende, y la protagonista dice que de acuerdo, y esta piensa que los sirvientes cuidan Minchen con mucho cuidado, pero no saben qué es lo mejor para el niño, preguntándose qué quisquilloso, porque claro que no, aquí pasamos más adelante, y el pequeño Chen llama a su papá, porque ella y Hugo le dice que es la nueva niñera que contrató para él, y el pequeño Chen pregunta que por qué él no lo sabía, y esto mientras se ve feliz. Pero su padre dice que ahora que lo sabe, y ambas prepararán el desayuno para él, y este pregunta si quiere probarlo, y aquí llega la espía de Tian Tian, que llama al joven amo, porque sabe que no le gusta ni el pato ni el pollo, así que le ha preparado una sopa especial de patas de cerdo. En ese momento el pequeño Chen dice que está delicioso, y este le pregunta a la protagonista que queda preparado, y la protagonista dice que hizo gachas casera de carne magra y bollos de cristal para el joven maestro. Pero en ese momento Minchen le pregunta a la protagonista si no le dijo el mayordomo que no le gustan las zanahorias, pero la protagonista llama al joven maestro, porque está demasiado delgado y necesita comer alimentos saludables y ricos en vitaminas, y ella sabe que no le gusta, pero ha añadido otro ingrediente especial para que no sienta el sabor a zanahoria. Y ante esto la sirvienta espía se ve muy feliz, pensando que tonterías, porque su sopa de pata de cerdo es mejor. Pero esta sirvienta se sorprende, ya que el pequeño Chen ha levantado la vasija de la protagonista para comer todo, y la protagonista le dice al pequeño Chen que cuando esté familiarizado con el sabor, hará todo lo posible para que le guste ese tipo de alimentos, y le pregunta si de acuerdo, antes lo que Minchen dice que de acuerdo, y Hugo llama al mayordomo, porque ya tienen una ganadora. Pero la sirvienta espía grita que eso es imposible, y le pide al joven maestro que le diga que prefiere su comida. Pero en ese momento Minchen pregunta que qué pasó con la hermana Din, refiriéndose a la sirvienta que acaban de llevarse, y la protagonista dice que ella, pero le pide al joven maestro que pruebe esos bollos, porque también los ha preparado. Pero en ese momento el pequeño se da unas palmaditas a sí mismo, porque hizo un gran trabajo. Y este dice que el sabor es muy bueno, ante la comida que la protagonista le ha dado, y ella responde que si le gusta le preparará algo nuevo y delicioso cada día. Esto mientras Hugo también está al lado, y este piensa que la comida de Yesa no la ha comido en mucho tiempo. Pero en ese instante la protagonista mueve la vasija, y le pregunta a Hugo que qué está haciendo, porque eso está hecho especialmente para Minchen. Y Hugo le dice que ella, pero la protagonista le dice a Minchen que el joven maestro todavía está creciendo, y necesita comer mucho. Pero el pequeño piensa que no puede hacer que su papá se enoje, y este se pregunta que qué pasará si no le deja ver de nuevo a su mamá, y el pequeño le pide a su papá que coma, mientras le pasa un bollo. Su padre dice que sí, y Minchen también le pasa un plato a la protagonista, y le dice que eso es para ella y puede sentarse y desayunar con él. La protagonista dice que ella, pregunta si de verdad puede, y Minchen dice que sí, y este vuelve a darse una palmadita a sí mismo en el pecho, pensando que ha hecho un gran trabajo.